Y bueno, pues también tenemos en el estudio, lo cual es un placer como cada martes, Francisco Abundis, director de Parametría. Hoy se celebra el segundo debate. Nosotros presentamos una encuesta hace prácticamente pues una semana y pico, antes del primer debate en el Estado de México. Y bueno, pues se reflejaron unos resultados. Hoy se han movido estos resultados. Paco Abundis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario. ¿Qué novedades nos traes en esas gráficas? Pues mira, yo creo que es muy importante para los candidatos la posición en la que llegan y estas últimas mediciones. Ayer yo creo que fue un día en que se concentraron buena parte de estas publicaciones, creo que no había pasado antes, si no me equivoco fueron 4 o 5. Y yo creo que es importante distinguir las características incluso metodológicas de algunas de estas mediciones. En la mayor parte de ellas dan como líder en las encuestas a Alfredo del Mazo. Eso no ha cambiado de manera fundamental, salvo 2 mediciones, una de Reforma y otra de Consulta, que con décimas prácticamente de punto dieron a Delfina arriba prácticamente una semana después del debate. Aparecieron el lunes siguiente al martes que se realizó. Lo que se publicó ayer pone otra vez a Alfredo del Mazo con diferentes porcentajes en el liderazgo. Solamente hay una que difiere, es importante señalarla, una que se publicó en el diario 24 Horas, que yo creo que es la más cuestionable en términos metodológicos, por una razón muy sencilla. Ellos hacen una muestra mixta en la que entrevistan gente en sus hogares y gente en lugares de afluencia respecto a la sección electoral, pero esto hace muy difícil controlar a quién se está entrevistando. Claro. Si la gente que se está entrevistando es, o por lo menos no dice que tengan un control, que sea gente que vota en ese distrito, y es muy difícil también la supervisión. Y fíjate, Paco, que en referencia a lo que comentas, 24 horas exactamente del día de ayer pone a Delfina más 7 puntos del día de ayer sobre Alfredo del Mazo a partir de esta explicación, pero hoy publican otra, hoy 9 de mayo, publican otra que ponen precisamente a Alfredo del Mazo 43.80%, claro, con otra casa encuestadora, y a Delfina con el 21.71%, también una diferencia muy así es. Rara, ¿no? En términos en lo que podrían ser las coincidencias y las diferencias es que 3 de estas mediciones pondrían en un empate técnico a el candidato del PRD, Juan Cepeda, junto con Josefina Vázquez Mota, lo cual al parecer coincide en las mediciones que hay una pérdida de preferencia por la candidata de Acción Nacional. Hay que recordar que Acción Nacional llegó en su punto más alto, lo veremos en algunos gráficos si tenemos oportunidad. Llegó en su momento más alto en 1999, quedó a 7 puntos. Este es el gráfico que se ve un poco saturado porque reúne todas las mediciones. La línea roja es claramente la que tiene al PRI. Si vemos la mayor, digamos, la otra tendencia que capturan prácticamente todas estas mediciones, este ejercicio que ya lo hemos presentado aquí, que se conoce como Poll of Polls, como la encuesta de encuestas o la reunión de diferentes mediciones, si ven, nos ayuda a ver como tendencias genéricas donde se coinciden o donde difieren estas mediciones. Entonces tenemos una línea roja que es la que prácticamente se mantiene de manera muy horizontal. Que es la que se está viendo ahorita en pantalla. Que es la del PRI, exactamente, ¿no? Sí. Esas son tal vez más claras, ¿no? Si separamos la primera gráfica por digamos, por partido político, si ven prácticamente desde febrero del 17, varía en un rango de 28 en el mínimo para Alfredo del Mazo, el candidato del PRI, o 32 en el máximo. Si ven, hay mucha coincidencia en que da la impresión de que se ha sostenido el PRI como partido, no ha caído. En el siguiente gráfico veríamos el crecimiento de Morena, que es bajo cualquier término, pues digamos, nuestro fenómeno electoral de la temporada, por llamarlo así, no solamente en el Estado de México, sino a nivel nacional. No tenemos un antecedente de un partido que con tan reciente formación o integración o registro esté liderando, dirían distintas mediciones nacionales,
hoy las mediciones, y en el Estado de México, si vemos ese último punto que se ve ahí, es un dato que diríamos está fuera de rango o es anormal. Nadie había medido, no es porque no pueda pasar, no es porque no esté pasando, simplemente no coincide con el resto. No lo hace necesariamente un mal dato, ¿no? Y aquí un punto interesante, el crecimiento que tú estás hablando de Morena con Delfina en el Estado de México, indicaría, Paco, que el asunto de la recaudadora pues no le ha afectado a Delfina, ¿no? Da la impresión que no. Da la impresión por la estadística. De hecho, si no me equivoco, es en esta misma medición de 24 horas, o probablemente en la de... Aquí tengo la del día de ayer, traigo la del Universal, la del Heraldo de México, La Razón, El Financiero. Es la del Universal, perdón. La del Universal. Donde en algunas de las preguntas se menciona el escándalo. Ya. Y no da la impresión de que no son sustanciales los porcentajes de gente que estaría cambiando su opinión. Hay que recordar que este es un escándalo, digamos que si bien tiene orden nacional, se ubica en el estado de Veracruz. Sí, claro. Y si bien buena parte de la gente se ha enterado de él, pues afectaría en todo caso al virtual candidato a la presidencia de Morena, no necesariamente la candidata del Estado de México, claro. ¿No? Habría otros temas que podrían afectar a la candidata del Estado de México. Eso lo reporta Rodrigo de la Cera, hace una medición que no se publicó en ningún lado más que en su sitio de internet. Por eso se asume que pues ellos la patrocinaron, que es un tema aquí que hay que... todas estas mediciones, hay que decirlo, claro, tienen que mostrar patrocinar. Claro. ¿Quién la pagó? ¿Quién la patrocinó? Obviamente una nota metodológica más amplia, y bueno, se asume porque aparecieron en estos diarios que fueron ellos los que patrocinaron estas mediciones, ¿no? Dicho esto, creo que a veces es importante la lectura de las mediciones más allá del dato particular, las preguntas que las acompañan. Algo inusual, por ejemplo, en la medición de demotecnia, es que en las cualidades aparece casi en todas Alfredo del Mazo por delante de Delfina, que es muy contradictorio respecto a las mediciones de Reforma o de Consulta. Es importante ver estas diferencias porque ahí no habría coincidencia. Quizá lo que sí coinciden en general todas las encuestadoras es que ya es una batalla de dos. Así es, que lo planteamos en algún punto aquí hace tiempo. Lo pusimos como escenario Oaxaca, que podría ser uno muy dividido a 4, un escenario Veracruz, que podría ser uno dividido a 3, pero donde termina ganando un partido distinto al PRI, y que parece ser un escenario de 2, como bien señalas. La mayor parte de las mediciones plantean la caída de Josefina, el empate con Juan Cepeda, y prácticamente quedan dos líderes, y la distancia entre primero y segundo lugar es muy cercana, varía. Creo que la más amplia de las recientes, también es importante decirlo, es la de Demotecnia, que pone hasta 5 puntos de diferencia, y la más cerrada es una que se parece al Financiero, que serían 3 puntos de diferencia. Sí, el Universal de ayer. Como lo reporta en números, lo que llamamos brutos o efectivos, parece que la diferencia es de casi 2 puntos, ¿no? Que sigue siendo empate técnico, ¿no? Así Paco? es. Finalmente... Es empate técnico. En términos estadísticos, gracias, Pati, tienes toda la razón, estamos en un empate técnico. Me gustaría regresar al gráfico anterior que pusieron oportunamente en la producción, pero que, digamos, este es el gráfico del PAN. Así es. Este es el dato que ven ahí, el segundo de izquierda a derecha, es lo que pasó en 2009. Es digamos, el mejor momento de Acción Nacional. El exgobernador Montiel obtuvo 42 puntos de preferencia con el PRI y sus aliados, y Acción Nacional obtuvo 35. Este es el escenario como antecedente histórico más cerrado que hemos tenido en este estado. 35 puntos contra 42, por lo tanto estamos en un momento inusual. Claro. ¿No? Pero si ven, se observa una caída de Acción Nacional, nada que no corresponda a sus históricos, también hay que decirlo. Digamos, en 2011 llegó a 12 puntos, en julio del 16 lo llegamos a registrar en 27. Si ven, esta caída que ha tenido relativa se ve mucho más clara
si la comparamos con las primeras mediciones de esta contienda, incluso antes de la nominación de Josefina Vázquez Mota, y hoy pues sí ya hay varios registros de 17 puntos, 16 puntos, pero quien la registra en 20 finalmente sería una caída de 4 o 5 puntos. Si pusiéramos una línea, sí vemos que hay una tendencia a la baja. Y finalmente la gráfica del PRD, que es obviamente la amarilla que vemos ahí. Sí. Esta, si ven el nivel de crecimiento que presenta su candidato Juan Cepeda, ha sido paulatino, con algunos picos, pero si pusiéramos también una línea tendencial ahí, veríamos que ha ido a la alza. Y pues este es digamos, parte de la argumentación que él tiene, lo escuchaba hoy en la mañana en una entrevista, donde sugiere que él no tiene por qué conceder su candidatura, si cree que podría repuntar y es tan competitivo como Delfina, asumiendo que hay una alianza de las izquierdas. El último gráfico no es tan relevante, lo sería en todo caso por los independientes, que es un fenómeno que estamos observando, que vimos ya en el estado de Nuevo León con el actual gobernador, pero da la impresión que aquí le estaría quitando en general puntos a la oposición. No sabemos exactamente a qué partido, pero aquí estaría incluido el PT y otros partidos como los independientes. Claro. En resumen, yo creo que esto que estamos viendo aquí va a definir, como pasó en el debate pasado, las estrategias de los candidatos para ver cómo se van a comportar. Parece que en el debate pasado fue un poco masivo defensa y ataques, no había en particular alguien no fue muy visible el candidato del PT en todo caso y tampoco la candidata independiente, daba la impresión que era un diálogo entre cuatro. Pues interesante y hay que estar al pendiente hoy del debate. Muchas gracias, Paco. Al contrario.